Hola amigos, ¿qué tal? Qué placer más grande estar con ustedes nuevamente en Clínica 123 SB. El día de hoy pues vamos a estar platicando acerca de la ansiedad. Soy Héctor Mancía y para mí es un gusto acompañarles y mientras platicamos de este tema que es tan pero tan común en una sociedad como la nuestra en estos días. Hay mucho que conocer, nos acompañará la licenciada Jessica Parker con quien vamos a estar hablando de este tema y por si fuera poco vamos a empezar diferenciando pues lo que existe entre sentimientos y emociones. ¿Serán lo mismo? ¿Quiere usted conocer la verdad? Pues quédese porque después de la presentación le contamos. Clínica 123 SB, tu espacio especializado en salud, vida, bienestar, alegría y armonía. Acá encontrarás información, comentarios, invitados, entrevistas, tips, promociones, todo lo que necesitas para contar con mucha salud y bienestar para ti y tu familia. No te pierdas nuestro podcast semanal y está pendiente de nuestras redes sociales en el Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. Vaya, es el momento de conocer la diferencia entre sentimientos y emociones, porque no son lo mismo. Si usted creía eso, pues igual que yo, pues nos vamos a dar cuenta que no es así. Tanto las emociones como los sentimientos tienen que ver con lo irracional, es decir, con la manera subjetiva con la que experimentamos una situación. Aún así, le voy a comentar los puntos que los diferencian. Las emociones se dan de forma rápida e inconsciente. Por el contrario, los sentimientos se dan cuando interviene la conciencia. Además, se necesita un tiempo para que se forme un sentimiento. La emoción siempre va primero. Sin emoción no va a haber un sentimiento. Y pues una misma emoción puede despertar diversos sentimientos en una persona. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea y automática. En cambio, los sentimientos son la interpretación que hacemos de esas emociones y se pueden regular mediante nuestros pensamientos. Interesante, ¿verdad, mis amigos? ¿Qué le parece si después de esta píldora de conocimiento nos vamos con la plática? Hoy sí, con la licenciada Jessica Parker para conversar sobre la ansiedad. Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos, damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. Como les decía, mis amigos, en esta ocasión vamos a estar platicando sobre la ansiedad, algo pues que definitivamente afecta a muchos y nos afecta a todos en estos dorados tiempos. Para poder conversar sobre este tema, pues tenemos con nosotros en Clínica 123 SB, en esta ocasión, a licenciada Jessica Parker, quien nos va a hablar acerca de esta situación. Bienvenida, ¿cómo ha estado? Hola Héctor, mucho gusto, encantada de estar acá con ustedes. ¿Qué tal? Mire, qué placer tenerla con nosotros y qué bueno que nos va a hablar un poquito acerca de la ansiedad. ¿Qué le parece si empezamos definiéndola? Porque muchos podemos decir, ay, es que estoy ansioso, es que padezco de ansiedad. Pero, ¿qué es la ansiedad en realidad? Bueno, importante, ¿verdad? Hacer una diferenciación entre ansiedad y miedo. La ansiedad es una respuesta emocional anticipatoria a una amenaza a futuro. La ansiedad es algo que se siente usualmente sobre pensamientos respecto a qué va a pasar. El miedo, en cambio, es una respuesta emocional ante una amenaza real percibida en el momento, ¿verdad? Y en el miedo, lo que se activa dentro del cuerpo es la respuesta de lucha o huida, cuando el cuerpo nos prepara, ¿verdad? Y empiezan todos esos síntomas físicos para que la persona pueda resolver la situación ante el peligro inminente. Pero en la ansiedad lo que sucede es más una tensión muscular, un nerviosismo, una preocupación respecto a qué puede ocurrir en el futuro y cómo la persona puede hacer para evitar entrar en contacto con esa situación, ese objeto, esa persona que le está dando y provocando esa ansiedad. Interesante, una diferencia entre ansiedad y miedo. ¿Y será que todos podemos padecer de ansiedad? Es decir, desde el más pequeño hasta tal vez los más ancianos.
Por supuesto que sí. La ansiedad se manifiesta desde los chiquitos, desde que los niños están en la edad temprana de la infancia hasta los adultos, incluso adultos mayores. Lo que es importante, Héctor, tener en cuenta es que ansiedad situacional momentánea es normal. No necesariamente implica un problema o un trastorno de ansiedad, que ya vamos a hablar un poquito de cuántos hay, cómo son, pero sí es importante determinar cuánta duración está teniendo esta ansiedad, porque ya cuando nos vamos a semanas, a meses incluso, pues sí ya estamos hablando de un problema que puede descompensar a la persona en todas las áreas ocupacionales de su vida. Quiere decir que es normal que experimentemos algún grado de ansiedad. Así es, no necesariamente es un problema, no es un trastorno clínico. Esto puede ser situacional, puede venir como reacción a un impacto, ¿verdad? De lo que ha sucedido en ese momento, de la pérdida de un ser querido, de la preocupación si alguien se accidenta y está en un hospital, ¿verdad? Vienen estos momentos en los que el cuerpo reacciona o con miedo o con ansiedad, sin que sea un trastorno clínico. Pero ¿en qué momento, digamos, ya la ansiedad ya se empieza a volver un problema? Porque si es normal que tengamos ansiedad durante el día, en nuestro día a día normal, pero ¿en qué momento ya la cuestión se complicó? Se complica cuando transcurren varias semanas, incluso un mes, y la persona no logra soltar ese estado ansioso y le ocurre demasiadas horas del día y empieza a provocar ya los síntomas cognitivos, los síntomas emocionales, los síntomas conductuales, y la persona ya se encuentra imposibilitada para sus actividades diarias por tanta ansiedad. ¿Y estos ataques de ansiedad serán más comunes en hombres, en mujeres, en jóvenes? ¿Dónde serán más comunes? Bueno, esa pregunta es muy interesante, Héctor, porque en realidad los trastornos de ansiedad son varios y en la mayoría de ellos ocurren más en mujeres que en hombres. En general, cada 2 mujeres que padecen un trastorno, por cada 2 hay un hombre que lo padece. Entonces es una razón de 2 a 1, ¿verdad? 2 mujeres y un hombre. Pero depende mucho de qué tipo de trastorno de ansiedad. Por ejemplo, tenemos el trastorno de pánico, que es diferente a tener ataques de pánico. Ya voy a comentarlo. Los ataques de pánico son comunes en distintos trastornos, no solo los de ansiedad. Pero el trastorno de pánico es parte de los trastornos de ansiedad. Tenemos el trastorno de ansiedad por separación, que es mucho más común en niños y adolescentes que en adultos. Tenemos el trastorno de fobia específica, de fobia social, el trastorno de ansiedad generalizada, agorafobia, el trastorno también de mutismo selectivo, y luego trastornos de ansiedad que vienen inducidos por sustancias médicas, ¿verdad? Por medicamentos, o trastornos debidos a otras afecciones médicas. Me llama la atención algo. Eso del mutismo selectivo es lo que vemos en el personaje de The Big Bang Theory, que no le puede hablar a las mujeres. Bueno, sí, es una manifestación, ¿verdad?, de mutismo selectivo en alguien adulto, ¿verdad? ¿Cuándo no puede hablar la persona? Pues cuando precisamente se espera que dé una respuesta y la persona se siente inhabilitada, imposibilitada para poderlo hacer. Entonces sí, es un ejemplo de esto. Esto del mutismo selectivo es interesante porque se da bastante, se ha visto en las investigaciones que ocurre cuando los padres de familia tienden a ser personas con inhibición social, personas como muy reservadas, personas que se relacionan con pocos, ¿verdad? Tienen poca socialización, pero a la vez también a veces son poco afectuosos y poco expresivos. Entonces sí hay una relación, ¿verdad?, en este desarrollo de mutismo selectivo en los niños. Acá en El Salvador hay de los trastornos de ansiedad, ¿cuáles pudieran ser los más comunes? Bueno, la verdad que en esta situación, digamos, ya de censos y de todo lo que se reporta, no se puede hablar con total exactitud de cuáles se manifiestan más, porque hay personas que ni los reportan, ¿verdad? Como estas situaciones son muy confidenciales, acá en nuestro país pues la cultura no siempre está abierta a estos temas de carácter psicológico y tienden a no decir mucho o a no reportar, pero en general los más comunes: trastorno de ansiedad generalizada, la fobia específica, la fobia social también se da bastante, el trastorno de ansiedad por separación se ve bastante en niños también. Esos serían quizás los más comunes. Mutismo selectivo es inusual, de hecho, no es un trastorno de ansiedad muy común. Y luego los trastornos inducidos por sustancias o por otras afecciones médicas tampoco son tan comunes, son bien reactivos. Algo que he notado bastante es entre jóvenes la ansiedad cuando los separas de su teléfono.
¿Es válida esa ansiedad o por dónde viene eso? Sí, bueno, habría que ver realmente qué es lo que está ocurriendo en los jóvenes, ¿verdad? Porque no necesariamente va a ser un miedo, como habíamos comentado hace un momento, pero ese nerviosismo, esa incomodidad por no tener el teléfono, sí, lamentablemente hoy día, ¿verdad? Las generaciones sienten que su forma de comunicación, de expresión y de estar presentes a través de Internet, ¿verdad? Y de dispositivos móviles, por medio de los cuales pueden estar ahí accediendo a todo lo que está ocurriendo ahí con sus pares o a nivel social. Entonces, cuando no han tenido un adecuado balance estos chicos, estos jóvenes, entre lo correcto a realizar para no depender únicamente de un aparato para socializar, ahí es donde se ponen ansiosos. Pero las familias que realmente logran enseñarle a sus hijos ese balance entre, ok, o sea, tú tenés tu celular y ocupalo ciertos momentos del día para ciertas cosas específicas, lo otro es interacción en persona, y ahí se va balanceando. Entonces, los padres que logran que los hijos tengan ese balance entre estas actividades de socialización en persona versus las que son en línea, son aquellos padres que logran que sus hijos tengan muchísimo menos ansiedad por dejar el celular. Otros factores, otros fenómenos que he visto relacionado con los teléfonos y todo eso, es también aquellos momentos de ansiedad que muchas personas sienten cuando no logran, por ejemplo, un like, un comentario, no han llegado a tantos likes, mira, ya llevo media hora y solamente llevo 10, y normalmente debería tener 25. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ahí realmente suceden varias situaciones. ¿Por qué surge? ¿Por qué surge esta ansiedad en los chicos cuando eso ocurre? En realidad, ahí nos metemos ya en temas de autoestima, de seguridad personal, que tanto la persona depende de la opinión ajena para tener un sentido de sí mismo. Eso es un problema, porque cuando no se les enseña de pequeños a estos chiquitines y adolescentes que realmente ellos son personas que pueden aprender, porque es aprendido, ¿verdad? A construir un sentido de sí mismos con base en lo que ellos mismos opinan de sí mismos y no solo lo que otros están hablando, pues se genera un sentido incluso de despersonalización, ¿verdad? Yo soy una persona en tanto otros me dan ese like, o yo valgo en tanto otros dicen que le gusta lo que yo hago o me dicen que me admiran. Entonces están todo el tiempo estas personas orientadas al exterior esperando esa retroalimentación del otro y dejando de lado la oportunidad que tienen de poder ser ellos mismos quienes determinan cómo se sienten. No solo estar dependiendo de que les den un like, pero tiene mucho que ver con aprobación social, con esa necesidad de que otros estén todo el tiempo diciendo, ¿verdad?, qué es lo que opinan de ellos. Hay que tener cuidado porque sí genera bastante desajuste emocional, ¿verdad? ¿Qué siente una persona que experimenta la ansiedad? Bueno, hay síntomas, como dijimos hace un momento, que son cognitivos, otros son respuestas emocionales, sentimentales y otras son conductuales. Usualmente los pensamientos son de excesivo miedo o de generación de ansiedad cuando la persona se enfrenta a un objeto temido, a una persona temida o a una situación que no quieren vivir, ¿verdad? Pero ahí nos vamos a, por ejemplo, en las fobias específicas, lo que se ve que generalmente ocurre es tienen miedo a las inyecciones, miedo a lastimarse y a las heridas, miedo a observar la sangre, tienen miedo a animales, tienen miedo a volar, tienen miedo a distintas cuestiones. Esas fobias específicas lo que suscitan son pensamientos referidos a yo no quiero estar ante esta situación. Entonces hay una conducta de evitación y de rechazo que hace que intenten no exponerse a todo eso. Entonces son esos pensamientos que surgen y luego la conducta de evitación. En otros casos, por ejemplo, como el trastorno de ansiedad generalizada, los pensamientos son más de incomodidad, de nerviosismo ante todo, ¿verdad? Una sensación de no poder descansar, una sensación de tener incluso disturbios en el sueño, ¿verdad? Les cuesta dormirse, les cuesta estar tranquilos, se sienten todo el tiempo nerviosos, hay tensión muscular, ¿verdad? Palpitaciones. Y esto pues es incómodo, pero está como en un estado de mantenimiento así generalizado en la vida. En el caso, por ejemplo, del trastorno de pánico, eso es sumamente distinto. Ahí se viene un miedo intenso que provoca síntomas físicos específicos que tienen que ver con palpitaciones, golpes en el corazón, ritmo cardíaco acelerado, sudoración, sensación de desmayo, escalofríos, calor,
sensación incluso de desrealización, que yo no siento que estoy centrado en la realidad objetiva, siento que me voy a volver loco, siento que voy a perder el control y hasta que me voy a morir. Todo eso está ocurriendo en el pensamiento cuando hay un ataque de pánico y también está generando todos estos síntomas. Es sumamente incómodo. Es algo que entre los trastornos de ansiedad es de lo que más desgasta y preocupa a las personas, tener ataques de pánico. Y me llama la atención algo también, la ansiedad nos puede llevar a otras situaciones, porque yo he visto gente que por ansiedad pues padece mucho de frustraciones, padece de depresiones, enojos, en fin, parecen peleados con el mundo. Es correcto, y la ansiedad en realidad está a la base de distintas problemáticas del comportamiento humano, ¿verdad? No únicamente se queda limitada a tener un trastorno de ansiedad, o sea, puede ser parte de una severa depresión o llevar a una depresión también. Las personas, por ejemplo, con trastorno obsesivo compulsivo están sumamente ansiosas todo el tiempo. Personas que han tenido síndrome de estrés postraumático, que son todas ellas que han vivido estas experiencias traumáticas y se quedan en ese pensamiento como que la memoria se activa y todo el tiempo están reviviendo la situación, generan mucha ansiedad. Entonces, esto es como lo más impactante, pero también estar padeciendo de mucha ansiedad está relacionado al manejo y el control del estrés, el manejo y el control del enojo, la tolerancia a la frustración, que tanto alguien realmente puede comprender que en la vida pues las cosas no siempre resultan como nosotros esperamos y esto es normal, ¿verdad? O sea, no tiene por qué ser el fin del mundo que algo no resulte como esperamos, y ahí ya nos metemos al tema de inteligencia emocional, o sea, cómo vamos desarrollando precisamente estas áreas de la inteligencia emocional, autoobservación, autoconciencia, asertividad, comunicación, motivación, empatía. ¿Cómo vamos trabajando todo eso para comprender que a veces la vida nos presenta retos y situaciones que tenemos que resolver y no necesariamente es el fin del mundo? No necesariamente tiene que ser un gran problema. ¿Cuántos jóvenes de 20 y pico de años dicen que ya no lograron nada en la vida porque de repente sacaron una mala nota y de ahí en adelante pues casi que se tiran al suelo a llorar, ¿no? Es correcto, y esto tiene que ver con la visión tan pesimista que a veces tienen estos jóvenes o tan negativa de las situaciones, del futuro, del contexto, de sí mismos, ¿verdad? Por eso hablamos de la importancia de cómo están desarrolladas las áreas de autoestima. Por ejemplo, hay 3 necesidades básicas psicológicas que todos los seres humanos debemos tener satisfechas, y esto se ha hecho un montón de estudios. Hay una teoría específica en psicología que se llama Self-Determination Theory, que es la teoría de la autodeterminación, y esto ha hecho estudios a nivel mundial en distintos países y se ha visto que nosotros como personas necesitamos tener satisfechas la necesidad de relaciones sociales, la necesidad de competencia personal y la necesidad de afecto, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que irse trabajando para que podamos realmente desarrollarnos integralmente. Y la necesidad de autonomía, ¿verdad? Autonomía es diferente a independencia, porque es que tanto nosotros sentimos al alcanzar cierta edad ya de adulto joven que nosotros podemos hacer las cosas que realmente queremos hacer, que tanto estamos siendo fieles a nosotros mismos, a nuestros valores, a nuestros ideales, a lo que queremos lograr en la vida, o estamos todo el tiempo respondiendo a las imposiciones, ya sea de la familia, del contexto, del país, etc. Entonces eso a veces genera mucha frustración, pero se puede trabajar y se pueden desarrollar estas áreas que estamos platicando de inteligencia emocional para precisamente lidiar con ese estrés cotidiano. Como papás, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos para que no padezcan tanto de estas ansiedades? Bueno, también interesante la pregunta, porque en muchos de los trastornos de ansiedad lo que se ha visto es una alta heredabilidad, o sea, la genética es un componente importante a la hora de desarrollar ciertos trastornos de ansiedad. Entonces ahí ni modo, nadie pide, yo quiero nacer alto, delgado, chico, gordo, ojos claros, ojos oscuros. O sea, la genética es algo que todos vamos realmente heredando como personas cuando nacemos, y lo primero que hay que ver es si hay en los padres de familia un problema significativo de ansiedad, porque eso quiere decir, ¿verdad?, que los padres o alguno que lo padezca debe tener el tratamiento correcto para poder manejar esa ansiedad y entonces darle el ejemplo a los hijos de la mayor tranquilidad posible. ¿Por qué? Porque los niños podrían tener la predisposición a desarrollar ansiedad, y si ellos tienen todavía el ejemplo adicional,
es la fórmula perfecta para que se vuelvan más ansiosos de lo que deberían. Entonces, lo primero es que tengan esa conciencia los padres de poder lidiar con la ansiedad que puedan tener para responder de la forma más tranquila posible a la hora de educar a los hijos y de hablar y comunicarse con ellos. Luego, si los niños están padeciendo, ya sea de lo que hablamos, trastornos específicos clínicos, que son como el trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, trastorno de ansiedad generalizada, alguna fobia específica o fobia social, o cualquiera de estos trastornos que estábamos comentando, incluso de pánico, entonces sí se tiene que buscar ayuda, porque no siempre se logra resolver con todo lo que los padres han aprendido a la fecha, y aún los padres que somos terapeutas. Si en algún momento tenemos algún problema con nuestros hijos, es importante buscar ayuda adicional, porque por subjetividad nosotros no vamos a poder llegarle a nuestros hijos de la forma en la que un profesional objetivo va a poder, por mucho conocimiento que tengamos. Entonces es eso, es si mi hijo está presentando problemas de varias semanas, ya después de un mes, que tienen que ver con ansiedad significativa, buscamos un profesional que nos guíe, que nos oriente a ver cómo podemos manejar toda esa situación. Ahora ya vamos a hablar también de las recomendaciones generales que se dan para que puedan tratar este exceso de ansiedad. La siguiente pregunta sería, si yo ya me di cuenta, yo ya adquirí la conciencia que tengo un problema de ansiedad, yo como persona, ¿qué puedo hacer para empezar a manejarme y a tratar de solucionar esta situación? Bueno, precisamente eso, o sea, y aquí hablamos de recomendaciones generales. Cuando existe mucha ansiedad en el cuerpo, que como dijimos hay síntomas que son cognitivos de pensamiento, hay síntomas emocionales y conductuales, y son bien incómodos. Cuando hay un exceso de estos síntomas, lo primero que tenemos que hacer es buscar una orientación profesional si es algo, como dijimos, que ya pasa del mes, ¿verdad? De estarnos sintiendo así. La terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual es de las más utilizadas y de las más efectivas para poder manejar la ansiedad e incluso llegar a eliminarla. Pero luego existen compuestos naturales que nosotros podemos tomar que son de venta libre, por eso los puedo recomendar. Y en mi formación yo conozco el efecto de estos productos y son todos aquellos tés relajantes o compuestos naturales que llevan valeriana, tilo, pasiflora, hierba de San Juan, manzanilla, ¿verdad? Y estos compuestos lo que hacen es relajar el sistema nervioso central sin provocar adicción, sin provocar somnolencia, pero mantener un poquito más tranquilo esa sobreexcitación de la amígdala, ¿verdad? Ese receptor emocional que tenemos en el cerebro y que a veces nos causa tanto problema cuando se sobreactiva y está todo el tiempo provocando como que tenemos un peligro inminente o una reacción en la que tenemos que salir corriendo cuando no es necesario. Después de estos compuestos está el hecho de hacer ejercicio. Si tenemos salud, si contamos con el privilegio de algún tipo de flexibilidad de tiempo, hacer ejercicio eleva serotonina de forma natural, que es un antidepresivo natural, y ayuda a eliminar toxinas, aunque sea por medio del sudor, y entre más agua se toma mejor, porque a través de la orina se elimina exceso de cortisol, que es la hormona del estrés, o el exceso de adrenalina, como dije, y hacer ejercicio permite esa adecuada canalización del estrés y la ansiedad. Luego también tenemos técnicas de relajación específicas, ¿verdad? Todo lo que la persona asocia como tranquilidad es importante hacerlo cada día. Hay métodos como por ejemplo la relajación progresiva de Jacobson, que se puede aprender en internet, incluso están los pasos de cómo hacerlo si alguien lo quiere hacer en casa, y vamos poniendo atención en ciertas partes del cuerpo, vamos tensándolas por unos segundos y luego soltamos y relajamos, para enseñarle al cuerpo a entender la diferencia entre la tensión que estamos teniendo y el momento de relajación. Entonces, entre más se hace este tipo de relajación, más se le ayuda al cuerpo a mantenerse tranquilo, ¿verdad? Y relajado. Entonces, todas estas actividades que a una persona lo pueden llenar de paz, de alegría, de tranquilidad, hay que hacerlas. Para alguien de pronto puede ser leer un libro, algo que lo relaja. Para otra persona puede ser escuchar una música específica o bailar, o hacer algo, ¿verdad? Tomar fotografías, cualquier cosa que a alguien le provoque alegría, satisfacción y tranquilidad puede usarse también como una forma de actividad relajante para ayudar a contrarrestar la ansiedad. Y algo sumamente importante es que estamos comiendo y que estamos tomando. Cuando las personas se mantienen ansiosas, no es recomendable estar tomando derivados de cafeínas, ¿verdad? Coca-Cola, té helado, café,
Todo esto lo que hace es activar el sistema nervioso central y provoca más incomodidad y más nerviosismo del necesario. Hay personas que hasta desarrollan trastornos por fumar excesivo cigarro, nicotina, desarrollan trastornos de ansiedad, ¿verdad? Entonces, si queremos realmente, con la madurez que eso implica, trabajar la ansiedad, resolverla, pues es importante empezar a reestructurar un poquito. Muchas veces esto nos pasa a nosotros cuando trabajamos con las personas, se nos acercan y nos dicen, me siento tan mal, pero no quiero tomar medicamentos, no quiero depender de benzodiazepinas, ¿verdad? O ansiolíticos. Pero tampoco puedo dejar el café y yo tomo 6 tazas al día. Entonces es algo complicado porque realmente se ve como cada quien va justificando lo que hace y dice, no, yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar lo otro, eso no me lo quite, de eso ni me hable ni me diga. Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente? ¿Cómo podemos lograr relajarnos y calmarnos si estamos todo el tiempo sobreactivando la parte emocional del cerebro, ¿verdad? El sistema nervioso central está sobreactivado, no se puede. Entonces también eso implica mucho el superar la ansiedad implica realmente una autodeterminación en poder quitarnos todo eso que nos puede estar dañando y poder implementar nuevas técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, más agua, más ejercicio, como hablamos, alimentos ricos en complejo B, por ejemplo. Finalmente, o prácticamente ya llegando al final de esta producción, ¿cuántas veces ha acudido alguien a nosotros, ya sea amigos, amigas, parejas, hijos, etcétera, que vienen con problemas de ansiedad que nosotros notamos que están sumamente ansiosos? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarle a esa persona que nosotros vemos que está ansiosa, que viene donde nosotros buscando algún tipo de ayuda, de consuelo, de apoyo, ¿verdad? Porque definitivamente la palabra cálmate nunca ha calmado a nadie. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? Bueno, es importante la pregunta porque esto ocurre en el día a día y no todas las personas son expertos profesionales para poder abordar esas situaciones, pero en general importante dejar que la persona se desahogue, importante escuchar, ¿verdad? Las personas que están muy ansiosas necesitan ser escuchadas y luego pues el contacto físico, si existe la confianza suficiente, un abrazo, tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, no necesariamente calmante, ¿verdad? Pero a través de un abrazo sí, tranquilo, tranquila, todo va a estar bien. Si es posible alcanzarle a la persona agua o un té de los que hablábamos, té de compuesto de fórmula relajante o de manzanilla o aunque sea de menta o agüita caliente, se le da. Hacer respiraciones, invitar a la persona a que respire, ¿verdad? Lento y profundo. Hacer así con las manos o el uso de la mascarilla, aunque parezca interesante en esta época de pandemia en la que continuamos, pero cuando uno se coloca así las manos o se pone la mascarilla y empieza a respirar lento, se baja la necesidad de dióxido de carbono. Entonces ayuda a que el cuerpo vaya calmándose más con las respiraciones y nada más determinar si la persona está en un momento de ansiedad que es reactivo, situacional, que no implica un trastorno, simplemente darle ese apoyo, ese afecto, ¿verdad? E intentar que puedan, después de que la persona ya lloró y ya se desahogó, pues intentar que puedan enfocar su mente en algo más bonito, más agradable, una plática, ver alguna cuestión ahí divertida, ya sea serie, meme, película, algo que distraiga la mente, llevar a la persona a un parque, sacarla, ¿verdad? Lograr que deje un poco el pensamiento centrado en lo negativo que le ocasiona ansiedad. Licenciada, ¿cómo podemos contactarle? ¿Cuáles son los números de teléfono o sus redes sociales? Bueno, me pueden encontrar como Jessica Parker V en Facebook, en Instagram y también me pueden contactar en el 7854-5449. Ahí está, ¿verdad? Hemos estado platicando sobre la ansiedad con la licenciada Jessica Parker, a quien le damos las gracias por habernos obsequiado algo de su tiempo y pues iluminarnos pues de alguna manera sobre este tema que definitivamente ataca y afecta a muchos. Recuerda que a nosotros nos puede encontrar ya sea a través de Facebook, Twitter o Spotify como Representuarte y en Instagram y en YouTube estamos como Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancía, agradeciéndoles la vista o la escuchada de esta producción y al mismo tiempo invitarlos a la vitrina donde vamos a darle un par de tips de cómo manejar la ansiedad.
La información es poder. Y gracias a esta información puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos. En la vitrina de Clínica 123 SB. Muy bien, un par de consejos para manejar la ansiedad. En primer lugar, ejercicios de respiración. Los ejercicios de respiración lentos, constantes y enfocados son una gran manera de reducir la ansiedad y el estrés. Cuando comienza a sentir que la ansiedad o el estrés van aumentando, existen varios ejercicios simples pero eficaces para ayudarle a disminuir su ritmo cardíaco, calmarse y reducir el efecto del sistema nervioso simpático del cuerpo. Además, usted puede visualizar. Otro gran consejo para reducir la ansiedad es ubicarse en uno de sus lugares más seguros y tranquilos. Quizá disfrute escuchar el romper de las olas en una playa o quizá le guste estar caminando en un bosque y llenarse de vida, donde usted puede respirar aire fresco y claro. Esa es otra manera. Y por último, distraerse con actividades. Distraerse con las actividades es una gran técnica para reducir el estrés y la ansiedad. Como muchos de nosotros estamos encerrados en casa o en nuestras actividades, existen otras maneras para distraernos y mantenernos creativos en cada momento. Simplemente cambiar de escenario. Muchas gracias por la atención que nos ha regalado y esperen nuestra próxima edición de Clínica 123 SB. Chao. Aquí finalizamos. Ha sido un gusto saber que nos escuchaste. Esperamos haberte dado la información que deseabas saber sobre tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestra próxima edición y también en nuestro Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. ¡Salud!